En un mundo lleno de ruidos constantes, distracciones y presiones, ¿alguna vez te has sentido perdido? Como si la voz de Dios se desvaneciera entre todo el caos. Las prisas del día a día, el bullicio de las redes sociales, las preocupaciones, el trabajo. Todo parece gritar, y en medio de todo eso, te preguntas, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Hoy quiero hablarte de algo profundamente transformador. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo? Porque aunque el ruido parece abrumador, Dios está hablando constantemente. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos aprender a silenciar las voces del mundo para poder escuchar su susurro lleno de paz, sabiduría y amor. Quédate conmigo hasta el final, porque este video te dará las claves para sintonizar con la voz de Dios, para que puedas encontrar claridad, paz y dirección, incluso en medio del caos que te rodea. 1. La voz de Dios no se encuentra en el ruido. Vivimos en un mundo ruidoso, saturado de distracciones constantes que nos bombardean a todas horas. Las notificaciones del teléfono, los anuncios de la televisión, la música que llena el ambiente, las conversaciones alrededor, los pensamientos acelerados en nuestra mente. Todo esto compite por nuestra atención. En medio de todo este caos, es fácil suponer que Dios habla de manera clara, fuerte y prominente, tal vez a través de grandes señales o eventos extraordinarios. Sin embargo, la verdad que nos revela la Escritura es profundamente diferente. La voz de Dios no se encuentra en el ruido, no en las grandes tormentas de nuestra vida, ni en los eventos dramáticos que nos rodean. Dios se revela a menudo, de una manera suave y serena, como un susurro en medio de nuestro ajetreo diario. En el Primer Rey 19:11-12, encontramos un ejemplo clave de esto, donde Elías, el profeta de Dios, buscaba la presencia de Dios en medio de lo que podría haber sido una escena aterradora, un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Sin embargo, el texto nos dice que Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. En cambio, Dios estaba en un suave susurro. Esto nos muestra que la voz de Dios no siempre se presenta en la forma ruidosa o espectacular que esperamos, sino en la quietud, en la paz, que se encuentra en el corazón del creyente, dispuesto a escuchar. Este principio es crucial para entender cómo podemos discernir la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, en nuestra prisa por obtener respuestas rápidas o en nuestro deseo de ver un milagro instantáneo, no prestamos atención al susurro suave de su voz? Buscamos señales dramáticas, grandes intervenciones, pero Dios no está limitado a hablar solo, a través de lo visible o lo ruidoso. A menudo, Él nos llama en medio del silencio, invitándonos a apartarnos del ruido y escuchar su dirección sutil y profunda. En un mundo tan abarrotado de voces, tenemos que hacer el esfuerzo consciente de crear espacio para la quietud. La quietud no solo es el resultado de un entorno sin ruido externo, sino también de un corazón que se aquieta y se pone en disposición de escuchar a Dios. Es en ese silencio, en esos momentos de calma, donde la presencia de Dios se hace más evidente. Cuando la mente está en paz y el corazón está atento, podemos escuchar su susurro. Muchas veces, Dios no grita para ser escuchado, porque el propósito no es solo hacernos oír, sino que nosotros, al estar en su presencia, aprendamos a discernir su voz en medio de nuestras luchas diarias. La vida moderna nos obliga a estar en constante movimiento, y en ese frenesí es fácil olvidar que Dios no requiere que estemos ocupados para hablar con nosotros. Él puede hablar cuando nos detenemos, cuando buscamos su rostro con humildad y disposición, cuando apartamos el ruido externo y el bullicio de nuestras propias preocupaciones para poner atención a lo que Él quiere revelarnos. Dios no se limita a manifestarse solo en grandes momentos, como los terremotos o los fuegos.
Aunque puede intervenir en los momentos cruciales de nuestra vida, no debemos limitar nuestra percepción de su voz a esos momentos grandiosos. Hay muchas veces en que Él desea hablarnos de maneras simples, en medio de nuestra cotidianidad, y es en esos susurros donde encontramos la guía más profunda. El silencio es un lugar sagrado, donde la voz de Dios puede ser escuchada, y necesitamos aprender a valorar ese espacio. En la Biblia, vemos que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de retiro y soledad para estar en comunión con el Padre. Él se apartaba del ruido del mundo, incluso de la multitud que lo seguía, para orar y escuchar la voz del Padre. Si Jesús, en su humanidad, sintió la necesidad de buscar el silencio para conectarse con Dios, ¿cuánto más nosotros, que necesitamos dirección y fortaleza para enfrentar cada día? El silencio es, en este sentido, un acto de disciplina espiritual. No se trata solo de apartarse físicamente del ruido, sino de crear un espacio en nuestro corazón donde podamos experimentar la presencia de Dios sin distracciones. Esto implica una disposición activa de nuestro ser, un deseo profundo de escucharle y aprender de Él. En medio del caos, tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar momentos de retiro, de contemplación, donde nuestra mente y corazón puedan descansar en su paz. El ruido del mundo nos ofrece distracciones que nos desvían del propósito divino, pero es en el silencio donde podemos reconectarnos con lo eterno, donde encontramos la claridad para escuchar lo que Dios desea decirnos. Además, el silencio no solo nos ayuda a escuchar a Dios, sino que también nos enseña a estar en su presencia sin la necesidad constante de palabras. A menudo pensamos que la oración debe ser un diálogo ruidoso, lleno de peticiones y demandas. Pero como vimos con Elías, hay momentos en los que la oración se convierte en un espacio de escucha, donde aprendemos a estar en la presencia de Dios, sin intentar llenarlo de nuestras propias palabras. La verdadera oración no es solo hablarle a Dios, sino también estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Cuando nos apartamos del ruido, creamos un espacio para que su voz penetre en lo profundo de nuestro ser. Si te encuentras en un momento de caos o distracción, si sientes que la vida se ha vuelto ruidosa y te resulta difícil escuchar la voz de Dios, tal vez es el momento de detenerte. Busca la quietud. Aparta el ruido externo y encuentra ese espacio de silencio donde Él puede hablarte. No pienses que necesitas una gran revelación en medio del estruendo. Dios te está llamando en un susurro, en un suspiro tranquilo de su amor y sabiduría. Aprender a reconocer su voz en el silencio es uno de los mayores regalos que puedes recibir, y solo en ese lugar podrás discernir su voluntad para tu vida. 2. Crear espacios de silencio en tu vida. Vivimos en una era donde el ruido y la distracción están omnipresentes, desde el constante zumbido de las notificaciones en nuestros teléfonos hasta la avalancha de información que consumimos a través de los medios de comunicación. Parece que no hay escape del bullicio del mundo moderno. Cada día nos enfrentamos a una multiplicidad de estímulos que nos exigen atención, lo que hace que nuestra mente esté en un estado constante de actividad. En medio de todo esto, es fácil perder de vista la importancia de crear espacios de silencio en nuestra vida. Un silencio que no es simplemente la ausencia de ruido, sino un silencio consciente y espiritual que nos permite conectar con Dios de una manera más profunda. Dios no está interesado en que estemos ocupados con nuestras propias preocupaciones y distracciones. De hecho, Él nos invita a apartarnos del ruido del mundo para estar a solas con Él. En el Salmo 46:10 se nos da un mandato claro: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta exhortación no es solo una invitación a encontrar tranquilidad en medio de la agitación de la vida diaria, sino un recordatorio de que la verdadera paz se encuentra en la quietud.
y la quietud solo puede ser alcanzada si elegimos activamente detenernos. Es en la quietud de nuestro corazón y en el silencio de nuestra vida diaria donde podemos escuchar más claramente la voz de Dios, pues es en ese espacio donde se disipan las distracciones y comenzamos a percibir su presencia de una manera más profunda y directa. Es importante entender que en muchos casos la falta de silencio no es una cuestión de tiempo, sino de prioridad. Si bien todos estamos ocupados, si no hacemos de la quietud un hábito intencional, el ruido del mundo siempre tomará el primer lugar. Al crear espacios de silencio, estamos eligiendo conscientemente poner a un lado nuestras ocupaciones, preocupaciones y distracciones para estar en la presencia de Dios. Esto no es solo una práctica espiritual, sino una necesidad. La constante exposición a los ruidos externos y las demandas del día a día puede hacernos perder de vista lo que realmente importa. Por eso, es fundamental tomar un paso atrás y buscar momentos donde podamos simplemente estar con Dios sin prisa ni presiones. La oración y la meditación son dos formas poderosas de crear estos momentos de silencio. La oración no se trata solo de hablarle a Dios, sino también de escucharle, de estar atentos a lo que Él quiere decirnos. Al establecer tiempos de oración diaria, donde podamos retirarnos del ruido y centrarnos solo en su presencia, creamos un espacio donde podemos ser guiados, consolados y transformados por Él. La meditación en la palabra de Dios también es otra forma efectiva de crear silencio. Al meditar en los versículos y reflexionar profundamente sobre su significado, permitimos que Dios hable a nuestro corazón sin las interrupciones externas. Meditar es un acto de contemplación que nos ayuda a estar más en sintonía con lo que Dios quiere enseñarnos, más allá de las distracciones del mundo. El silencio no solo es un medio para escuchar a Dios, sino también una forma de renovación espiritual. Cuando vivimos en un estado constante de actividad, nuestra alma puede sentirse agotada y dispersa. El ruido constante, aunque parezca que nos mantiene ocupados, en realidad puede robar nuestra paz interior y alejarnos de nuestra verdadera fuente de fortaleza. Al crear espacios de silencio, le damos a nuestra alma el descanso y la paz que necesita para renovarse. Dios desea restaurarnos en estos momentos, donde nos apartamos de las presiones externas y nos enfocamos únicamente en su presencia. Además, los momentos de silencio no solo deben ser en tiempos de oración o meditación, sino también en nuestra vida diaria. Podemos buscar momentos en los que apagamos el teléfono, desconectamos de las redes sociales o nos alejamos de las distracciones del trabajo y simplemente estamos presentes en el momento. A veces, el silencio puede ser simplemente un acto de estar en paz con lo que está a nuestro alrededor. A menudo, Dios no necesita que hablemos mucho, sino que nos necesite disponibles, en quietud y silencio, para que podamos percibir lo que Él está haciendo en nuestro interior. Al poner nuestra vida en pausa de vez en cuando, eliminamos los ruidos que nos impiden reconocer la obra que Él está llevando a cabo en nosotros. En este proceso de crear espacios de silencio, es esencial la práctica de la disciplina espiritual. El mundo nos invita a estar siempre ocupados, a vivir en un ritmo frenético, donde la quietud se ve como algo innecesario. Sin embargo, a medida que nos comprometemos a crear estos momentos de silencio, estamos cultivando una relación más profunda con Dios. La disciplina de estar quietos no es fácil, especialmente cuando estamos acostumbrados a la constante estimulación, pero es vital para nuestro crecimiento espiritual. A medida que crecemos en esta disciplina, aprendemos a valorarla y a buscarla con más intención. Crear espacios de silencio también implica la disposición de dejar ir nuestras preocupaciones y ansiedades por un tiempo. Al estar en la presencia de Dios, podemos dejarlas a sus pies, confiando en que Él
se encargará de ellas, mientras nos enfocamos en lo que Él quiere enseñarnos. La paz que experimentamos en esos momentos de quietud no es algo que podamos encontrar en otros lugares. Es un regalo divino que solo podemos recibir cuando nos detenemos y permitimos que Él entre en nuestro ser. Hacer de la quietud y el silencio una parte activa de nuestra vida es un acto de fe y obediencia. No es solo un deseo de descansar, sino una necesidad espiritual. A través de estos momentos de silencio, cultivamos una relación más profunda con Dios. Aprendemos a escuchar su voz con mayor claridad y recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nos tomamos el tiempo para buscar estos espacios de quietud, veremos cómo nuestras vidas se transforman y cómo nuestra capacidad para percibir la voz de Dios se agudiza. El Salmo 46, 10, nos llama a estar quietos y a reconocer que Él es Dios, y cuando lo hacemos, encontramos que su presencia es el refugio más profundo y seguro para nuestra alma. Tercero, estar sintonizados con su palabra. Escuchar la voz de Dios no es un proceso casual, ni algo que se pueda obtener sin esfuerzo. En cambio, requiere de un corazón dispuesto, una mente atenta y un compromiso constante con el estudio de la palabra de Dios. En su esencia más pura, la Biblia es el canal principal, a través del cual Dios se comunica con su pueblo. El acto de estar sintonizados con la voz de Dios a menudo comienza con una disposición para sumergirse profundamente en las Escrituras. Si deseas escuchar a Dios de manera clara y consistente, necesitas primero poner atención a lo que Él ya ha dicho. Una de las formas más claras en las que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia, más que un simple libro histórico o literario, es un mensaje vivo que nos habla en cada momento. Como dice Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Este versículo no solo resalta que Dios nos habla, sino que también subraya nuestra responsabilidad como creyentes de reconocer y seguir su voz. Si nuestras vidas están alejadas de la palabra de Dios, nuestras mentes y corazones pueden volverse insensibles a su dirección, porque nos hemos desconectado del principal medio por el cual Él nos guía. Para sintonizarnos con la voz de Dios, es fundamental reconocer que la palabra es la clave para conocer el corazón de Dios. A través de las Escrituras, aprendemos no solo lo que Él ha hecho en el pasado, sino también lo que quiere hacer en nuestras vidas ahora. Cada historia, cada versículo, cada palabra contenida en la Biblia tiene el poder de iluminarnos y guiarnos en los momentos de duda y oscuridad. Pero para que esto ocurra, debemos hacer de la lectura y meditación de la palabra una prioridad en nuestras vidas diarias. Sin embargo, leer las Escrituras no es solo un acto mecánico, es un proceso de introspección y reflexión. La palabra de Dios tiene un poder transformador. No solo nos enseña la voluntad de Dios, sino que también cambia nuestros corazones, nos redirige y nos fortalece. Muchas veces podemos leer un versículo y no comprender completamente su significado, pero a medida que meditamos y reflexionamos sobre él, el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos muestra la relevancia de ese versículo en nuestras vidas. Esto requiere tiempo y paciencia, ya que la verdadera comprensión de la palabra no es algo instantáneo, sino que se desarrolla con el tiempo, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. El estudio de la Biblia no debe ser visto como una tarea o una obligación, sino como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de Dios. Cada vez que abrimos las Escrituras, debemos acercarnos con un corazón humilde y una disposición para aprender. Dios quiere hablarnos a través de su palabra, pero depende de nosotros crear espacio en nuestras vidas para escuchar. Si no tenemos tiempo para leer y meditar en la Biblia, ¿cómo podemos esperar escuchar a Dios con claridad? La vida moderna está llena de distracciones.
las redes sociales, el trabajo, las preocupaciones diarias. Pero necesitamos aprender a priorizar lo que es verdaderamente importante: la comunicación con nuestro Creador. Además de la lectura diaria, la meditación y el estudio en profundidad de la Biblia son vitales para reconocer y discernir la voz de Dios. La meditación es más que solo leer. Se trata de permitir que las palabras penetren en nuestro corazón y nuestra mente. Cuando meditamos en un versículo, debemos permitir que esa verdad se hunda profundamente en nuestro ser, pensando en lo que Dios quiere decirnos a través de ella. La meditación nos ayuda a asimilar y aplicar las Escrituras a nuestras vidas de manera práctica, lo que nos permite escuchar con más claridad lo que Dios quiere mostrarnos. Por ejemplo, cuando te encuentras en una situación difícil o desorientadora, es fácil sentirse confundido o perdido. Pero es precisamente en esos momentos que la palabra de Dios se convierte en un faro de luz. Puede que en un primer momento no entiendas completamente lo que está sucediendo, pero al reflexionar en las promesas y enseñanzas de las Escrituras, empiezas a recibir la paz y el entendimiento que solo viene de Él. Dios nos habla a través de las Escrituras en momentos específicos de nuestras vidas, proporcionándonos dirección, consuelo y esperanza cuando más lo necesitamos. Otro aspecto importante es entender que Dios no contradice su palabra. La voz de Dios nunca estará en desacuerdo con lo que ha revelado en las Escrituras. De hecho, las Escrituras son el estándar para juzgar cualquier voz que pensemos que proviene de Dios. Si alguna vez sentimos que una voz interna o un impulso es de Dios, pero esa voz contradice lo que ya sabemos que dice la Biblia, debemos tener cuidado. La palabra de Dios es infalible y sirve como nuestra brújula en el camino de la vida. Siempre que sentimos confusión sobre algo, debemos regresar a las Escrituras para discernir la verdad. Dios nunca nos guiará hacia algo que esté fuera de su voluntad revelada. Además, al estudiar las Escrituras, descubrimos que la Biblia es un libro coherente, un mensaje integral que se conecta de Génesis a Apocalipsis. Cuando nos sumergimos en ella con una actitud de oración y humildad, comenzamos a entender cómo cada versículo, cada historia, cada profecía apunta a la obra redentora de Cristo y al plan de Dios para nuestras vidas. Esta perspectiva más amplia nos permite ver cómo la voz de Dios resuena a través de toda la Biblia, no solo en pasajes aislados. Cada página contiene una revelación profunda sobre el carácter de Dios, y cuanto más nos sintonizamos con su palabra, más claramente escuchamos su voz. Por lo tanto, escuchar la voz de Dios no es algo que ocurre por accidente. Es el resultado de un esfuerzo consciente de sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía confiable, nuestro mapa en la vida. Al seguirla, nos aseguramos de que estamos caminando en la dirección correcta, y al hacer de la palabra un hábito diario, nuestro corazón se vuelve más receptivo a escuchar su voz en nuestras vidas. Cuando estamos firmemente arraigados en las Escrituras, somos capaces de discernir la voz de Dios con claridad, entendiendo cuándo Él nos está guiando, consolando o corrigiendo. Estar sintonizados con la voz de Dios comienza con el estudio profundo y continuo de la palabra. No basta con leer de manera superficial. Debemos buscar una relación profunda con las Escrituras. La palabra de Dios tiene un poder transformador, y cuando le dedicamos tiempo y atención, nos preparamos para escuchar con mayor claridad lo que Él quiere hablarnos. La Biblia es el principal medio por el cual Dios nos habla hoy, y al estar constantemente en ella, nuestra capacidad para escuchar su voz se afina, nos dirige y nos lleva a vivir en obediencia a su voluntad. Cuarto, el Espíritu Santo, como guía interno. En la vida cristiana, uno de los regalos más poderosos y preciosos que Dios nos ha dado es la presencia del Espíritu Santo. Él
Es el Consolador prometido, el que nos guía, nos fortalece y nos conecta con la voluntad de Dios en todo momento. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo para estar con nosotros siempre, para enseñarnos, recordarnos la verdad y guiarnos en cada paso de nuestra vida. Como dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este versículo nos muestra que el Espíritu Santo no solo es un guía, sino también un maestro que nos lleva a una comprensión más profunda de Dios y su voluntad para nosotros. El Espíritu Santo es un compañero divino que mora dentro de cada creyente. Él no está distante ni apartado. Él vive en nosotros y su presencia es una fuente constante de sabiduría, consuelo y dirección. Cuando atravesamos momentos de incertidumbre o dificultad, el Espíritu Santo es el que nos recuerda las promesas de Dios, nos da discernimiento y nos guía hacia la verdad. A veces puede ser fácil pasar por alto su voz, porque no siempre es audible o clara en el sentido humano, pero es una voz interna, suave, que se manifiesta como una convicción profunda en el corazón. Esa voz no es de confusión ni de caos, sino de paz y certeza. Muchas veces, cuando tomamos decisiones importantes o enfrentamos situaciones complejas, el Espíritu Santo nos guía de maneras que pueden parecer pequeñas, pero que son vitales para nuestro bienestar espiritual. Esta guía no se limita a momentos de crisis, sino que se extiende a las decisiones cotidianas de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y si estamos en sintonía con Él, aprenderemos a reconocer esos momentos en los que Él nos habla a través de pensamientos, sentimientos o convicciones que nos alinean con la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos guía a través de una profunda conexión con la verdad revelada en las Escrituras. Si bien la Biblia es la palabra escrita de Dios, es el Espíritu quien nos da entendimiento de ella. Él ilumina nuestro corazón y nuestra mente para comprender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. La Biblia misma nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26, intercediendo por nosotros según la voluntad de Dios, cuando no sabemos cómo orar. A menudo, esto se traduce en un sentido interno de claridad o una convicción interna de lo que es correcto. Pero más allá de guiarnos en términos de sabiduría, el Espíritu Santo también nos guía en nuestra vida diaria. Hay momentos en los que nos sentimos inquietos en nuestro espíritu, y esa inquietud es, a menudo, una señal de que el Espíritu está hablando. Puede ser una sensación en el corazón que te impide hacer algo que no es la voluntad de Dios, o un impulso que te dirige a hacer algo que te acerca más a Él. La dirección del Espíritu Santo puede no ser siempre dramática ni espectacular, pero es constante y fiable, y cada creyente tiene acceso a ella, independientemente de las circunstancias externas. Uno de los papeles más importantes del Espíritu Santo es enseñarnos. En Juan 14:26, Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Esto implica que el Espíritu Santo no solo nos guía en el sentido de orientarnos hacia el camino correcto, sino que también actúa como un maestro interior que nos ayuda a crecer en nuestra comprensión de Dios y de su voluntad. Esto significa que mientras más estemos en comunión con el Espíritu Santo, más aprenderemos acerca de quién es Dios, de su amor y de cómo Él quiere que vivamos. El Espíritu Santo nos revela cosas que no podemos entender solo con nuestra mente humana. Nos da entendimiento y nos muestra la profundidad de las Escrituras. La obra del Espíritu Santo no es una intervención momentánea o esporádica. Él es quien permanece en nosotros, constantemente transformando nuestros corazones y renovando nuestra mente para hacerla conforme a la voluntad de Dios.
La relación con el Espíritu Santo no debe verse como una experiencia aislada, sino como una relación diaria, continua. Al estar en comunión con Él, podemos empezar a reconocer más fácilmente su voz y dirección. Con el tiempo, el Espíritu Santo se convierte en la guía interna que nunca nos abandona, la fuente constante de paz y confianza, aún en los momentos de incertidumbre o angustia. A veces, lo que puede parecer un sentimiento de confusión o duda puede ser el Espíritu Santo guiándonos a un lugar de mayor confianza. Muchas veces, Dios no nos da respuestas claras de inmediato, pero el Espíritu Santo está allí, ayudándonos a confiar y seguir adelante, aun cuando no entendemos completamente lo que está por venir. Él nos enseña a confiar, a esperar pacientemente y a depender de Dios para que nos guíe en su tiempo perfecto. La guía del Espíritu Santo también se manifiesta en forma de convicciones internas. A menudo, el Espíritu habla a nuestro corazón de maneras que nos desafían a vivir de acuerdo con los principios de la Escritura. Nos convence de lo que es correcto y nos convence de lo que no lo es. Esta convicción puede ser tan profunda que no podemos ignorarla, ya que no se trata solo de una simple sugerencia, sino de una claridad espiritual que nos lleva a un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo nos capacita para vivir como hijos de Dios, dándonos la fuerza y la voluntad para seguir adelante cuando nos sentimos débiles o inseguros. Él nos da el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición, tentación o dudas. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos capacita para obedecer y seguir la dirección divina que nos da. Es importante recordar que el Espíritu Santo no solo nos habla de manera individual, sino que también actúa dentro de la comunidad de creyentes. Él nos guía a través de la sabiduría colectiva de la Iglesia, al animarnos mutuamente, orar unos por otros y a través del consejo sabio y amoroso de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A menudo, el Espíritu se manifiesta en la vida de la comunidad, recordándonos que no estamos solos en el proceso de crecimiento y obediencia. El Espíritu Santo es el guía interno por excelencia que Dios nos ha dado para caminar por la vida cristiana. Él no solo nos dirige, sino que también nos fortalece, nos consuela, nos enseña y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Si bien su voz a menudo es suave y tranquila, su dirección es clara y firme cuando aprendemos a discernirla. Cuando caminamos en el Espíritu, escuchamos su guía constante y experimentamos la paz y la seguridad de saber que no estamos solos en nuestro viaje espiritual. 5. Obedecer y actuar según lo que escuchamos. Escuchar la voz de Dios es un proceso vital para cada creyente, pero escucharla de manera efectiva no es suficiente si no va acompañada de la obediencia. Dios no nos habla solo para llenar nuestra mente con conocimiento o para proporcionarnos consuelo en momentos difíciles. Él nos habla con el propósito de guiarnos a la acción. La verdadera prueba de si estamos escuchando a Dios es si actuamos conforme a lo que Él nos ha dicho. Esto es precisamente lo que Santiago 1:22 nos recuerda. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia es la respuesta natural a la voz de Dios, y a través de ella, nuestro caminar cristiano se hace más firme y fructífero. A menudo, cuando Dios nos habla, las instrucciones que nos da pueden ser claras, pero también pueden requerir valentía y fe de nuestra parte. A veces, lo que Dios nos pide puede ser algo que no entendemos completamente o algo que no encaja con nuestros planes. Puede ser una tarea difícil, un cambio importante o un reto que nos saca de nuestra zona de confort. Sin embargo, lo que realmente demuestra
Si estamos escuchando a Dios, es nuestra disposición a actuar según su voluntad, incluso cuando no vemos todo el panorama o cuando la tarea parece desafiante. La obediencia a la voz de Dios es el reflejo de nuestra confianza en Él. Si realmente confiamos en que su plan es perfecto, que Él nos conoce mejor que nosotros mismos y que su camino es el mejor para nuestras vidas, entonces nuestra respuesta debe ser obedecer. La obediencia no es simplemente un acto de seguir reglas o mandamientos, sino un acto de amor y devoción. Al obedecer, le mostramos a Dios que valoramos su guía por encima de nuestras propias opiniones y deseos. Es un acto de entrega en el que reconocemos que su voz tiene la autoridad sobre nuestra vida. Además, al actuar conforme a lo que Dios nos dice, no solo demostramos nuestra obediencia, sino que también nos alineamos con su propósito divino. La obediencia siempre lleva consigo una recompensa, aunque esa recompensa no siempre sea inmediata o tangible en el momento. La recompensa más grande es el crecimiento espiritual y la paz interior que experimentamos al saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. No importa cuán desafiante sea el camino que Él nos indica, al actuar en obediencia, nos acercamos más a Él y a su propósito en nuestras vidas. Cuando no actuamos según lo que Dios nos ha dicho, corremos el riesgo de perder la oportunidad de experimentar su bendición en nuestra vida. El llamado a la obediencia no es una carga, sino una invitación a vivir en la plenitud de su propósito. La obediencia nos trae paz porque nos permite confiar en que estamos en el centro de la voluntad de Dios, sin tener que preocuparnos por las incertidumbres del futuro. Es importante destacar que la obediencia a la voz de Dios no siempre es fácil. A veces podemos sentir miedo, incertidumbre o resistencia. Puede haber momentos en los que no entendamos completamente por qué Dios nos está pidiendo algo o cómo se desarrollarán las circunstancias. Pero la obediencia no se basa en nuestra comprensión total, sino en la confianza plena en la fidelidad de Dios. Él siempre tiene un propósito detrás de lo que nos pide, y nuestra obediencia es lo que nos permite experimentar ese propósito en su máxima expresión. El ejemplo más claro de esta obediencia se encuentra en la vida de Jesús. Él nunca dudó en actuar según lo que el Padre le decía. Jesús nos mostró lo que significa ser un hacedor de la palabra, al seguir al pie de la letra las instrucciones que su Padre le dio, incluso cuando esas instrucciones lo llevaron al sufrimiento y la cruz. Jesús confiaba completamente en el propósito de su Padre, y su obediencia trajo salvación a toda la humanidad. Si seguimos el ejemplo de Cristo, podemos estar seguros de que nuestras acciones, aunque puedan parecer pequeñas o insignificantes, tienen un gran impacto en el reino de Dios. Obedecer lo que escuchamos de Dios también implica un acto continuo de rendición. No se trata solo de un momento específico, sino de una disposición constante a poner en práctica lo que Dios nos revela. Esto significa que nuestra vida debe ser un proceso continuo de escuchar y obedecer, de alinearnos con su voz y actuar según ella cada día. A medida que cultivamos un corazón dispuesto a seguir su dirección, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra vida se llena de propósito. Es fundamental entender que la obediencia a la voz de Dios no siempre produce resultados inmediatos. A veces, puede que no veamos el fruto de nuestra obediencia de inmediato. Sin embargo, al igual que una semilla plantada en la tierra, los frutos de nuestra obediencia se manifestarán en el tiempo perfecto de Dios. La obediencia siempre produce frutos de justicia, paz y crecimiento espiritual, aunque esos frutos puedan madurar en momentos inesperados. Cada paso de obediencia que damos es una inversión en nuestra vida espiritual y en el cumplimiento del plan perfecto de Dios para nosotros. También es importante recordar que Dios no espera perfección en nuestra obediencia. Sabemos que somos humanos
y estamos en proceso de transformación. Sin embargo, la clave está en nuestra disposición para obedecer, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades. Dios no se desanima por nuestras fallas, sino que se complace en nuestra disposición a seguirlo. Cada paso de obediencia, aunque sea pequeño, es valioso a los ojos de Dios y tiene un impacto eterno. Al escuchar y actuar según la voz de Dios, no solo crecemos como individuos, sino que también impactamos a las personas que nos rodean. Nuestra obediencia puede ser un testimonio vivo para otros, mostrándoles el poder transformador de seguir a Cristo. En cada acto de obediencia, estamos siendo luz en el mundo, y nuestra vida se convierte en un reflejo del amor y la fidelidad de Dios. Escuchar la voz de Dios no es suficiente si no estamos dispuestos a actuar según lo que Él nos dice. La verdadera obediencia es un reflejo de nuestra fe y confianza en Él. Al actuar con base en su voz, experimentamos la paz, la plenitud y el propósito que solo su dirección puede brindar. La obediencia nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, y en ese caminar encontramos la verdadera bendición y satisfacción en la vida. 6. El silencio interior, como clave para escuchar su voz. En nuestra vida diaria, el ruido que nos rodea no es lo único que puede dificultar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Muchas veces, el mayor obstáculo no está en el mundo exterior, sino en el caos interno que llevamos dentro. Las preocupaciones, las dudas, los miedos, las inseguridades y la constante necesidad de estar ocupados. Estos pensamientos y emociones pueden convertirse en una barrera que bloquea nuestra capacidad de percibir la guía divina. Si deseamos escuchar la voz de Dios de manera clara, necesitamos encontrar la manera de calmar esa tormenta interna y crear un espacio de paz en nuestro corazón y mente. Esto no es una tarea sencilla en un mundo tan lleno de distracciones y exigencias, pero es una habilidad esencial para crecer en nuestra relación con Dios. Filipenses 4, 6 a 7 nos ofrece un principio poderoso para lograr este silencio interior. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos dejar de lado nuestras preocupaciones y ansiedad, confiando en que Él escuchará nuestras peticiones. Al hacerlo, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos comprender, una paz que tranquiliza nuestras mentes y corazones. Es esa paz de Dios la que nos permite liberarnos del ruido interno y escuchar su voz en medio del torbellino de pensamientos y emociones que normalmente nos invaden. El primer paso para escuchar la voz de Dios es, por lo tanto, aprender a calmar nuestra mente. El silencio interior no se refiere solo a la ausencia de ruidos externos, sino a crear un espacio mental y emocional en el que podamos estar tranquilos y receptivos. Cuando nuestros pensamientos están agitados por preocupaciones y ansiedades, es difícil escuchar con claridad lo que Dios nos está diciendo. Las preocupaciones del día a día, los temores sobre el futuro, las dudas sobre nosotros mismos y el peso de las responsabilidades pueden crear un ruido interno tan fuerte que nos impide oír la suave voz de Dios. La paz que Dios nos ofrece es la clave para alcanzar este silencio interior. No es una paz superficial, sino una paz profunda que trae consuelo y seguridad a nuestro ser más profundo. Al entregarle a Dios nuestras preocupaciones y nuestras cargas, Él nos ofrece una paz que calma nuestra mente y nos prepara para escuchar con mayor claridad. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control de todas las cosas.
Cuando descansamos en su soberanía, nuestras preocupaciones pierden su poder sobre nosotros y somos libres para centrarnos en su presencia. Además, es importante reconocer que el silencio interior no es un estado pasivo, sino un proceso activo de entrega y rendición. Cuando buscamos este espacio de paz interior, estamos eligiendo conscientemente soltar el control y confiar en Dios. Estamos decidiendo poner a un lado nuestras propias preocupaciones y escuchar con humildad lo que Él quiere decirnos. Este acto de rendición es vital para crear el ambiente adecuado para escuchar la voz de Dios. Si seguimos aferrados a nuestras preocupaciones o a la necesidad de controlar nuestras circunstancias, difícilmente podremos oír su dirección. Es también crucial entender que el silencio interior no siempre ocurre de manera instantánea. En un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, puede tomar tiempo crear este espacio de paz. Al principio, puede que nuestra mente siga siendo un torbellino de pensamientos y emociones. Sin embargo, como cualquier otra disciplina espiritual, la práctica constante nos ayudará a entrenar nuestra mente para centrarnos en Dios y permitir que su paz inunde nuestro ser. La meditación en la palabra de Dios, la oración constante y la adoración son herramientas poderosas que nos ayudan a calmar ese ruido interno y a crear espacio para su voz. Es interesante notar que la paz de Dios no solo calma nuestra mente, sino también nuestros corazones. Las emociones, a menudo, son una fuente de ruido interno que puede impedirnos escuchar a Dios. La ansiedad, el miedo, la frustración y la tristeza son sentimientos que, si no se manejan adecuadamente, pueden bloquear nuestra receptividad a la voz divina. La paz de Dios, sin embargo, tiene el poder de sanar esas emociones y restaurar el equilibrio en nuestro interior. Cuando permitimos que su paz guarde nuestros corazones, nos sentimos más tranquilos y menos inclinados a ser arrastrados por las mareas de nuestras emociones. El silencio interior también nos ayuda a reconocer la voz de Dios en nuestra vida cotidiana. A menudo, Dios no habla en grandes manifestaciones o eventos espectaculares, sino que su voz se encuentra en los momentos de quietud, en los susurros del corazón, en la paz interior que nos llena después de orar. Si nuestra mente está llena de ruido y nuestras emociones están fuera de control, puede que no seamos capaces de percibir esos momentos en los que Dios nos habla. El silencio interior nos hace más sensibles a su voz, permitiéndonos reconocerla entre las muchas voces que intentan llamar nuestra atención. Además, el silencio interior no es solo un medio para escuchar la voz de Dios, sino también un espacio donde podemos reflexionar sobre lo que ya hemos escuchado. A menudo, Dios nos habla en pequeñas revelaciones a lo largo del día. Pero si no hacemos espacio para escuchar y reflexionar, esas palabras pueden quedar perdidas en el bullicio de nuestras vidas. El silencio interior nos permite volver a esas palabras y meditar en ellas, dándoles el tiempo y el espacio que necesitan para transformar nuestro corazón y nuestra mente. Es importante también recordar que el silencio interior no es sinónimo de inacción o de desconexión. Al contrario, el silencio que buscamos es un acto de comunión profunda con Dios, un espacio donde nos alineamos con su voluntad y nos disponemos a seguir su dirección. Este silencio es una actitud activa de apertura hacia Dios, en la que estamos dispuestos a escuchar y a actuar según lo que Él nos revele. En este espacio de paz interior, encontramos la claridad para tomar decisiones, la fuerza para enfrentar desafíos y la sabiduría para discernir la dirección de nuestras vidas. El silencio interior es una clave fundamental para escuchar la voz de Dios. Al calmar nuestra mente y nuestras emociones, y al permitir que la paz de Dios guarde nuestros corazones, creamos el espacio necesario para que Él nos hable con claridad.
En un mundo lleno de ruidos externos e internos, hacer tiempo para estar en silencio ante Dios es una práctica esencial que nos permite sintonizarnos con su voz y seguir su dirección con confianza. La paz de Dios no solo calma el ruido, sino que nos prepara para recibir lo que Él desea enseñarnos, guiarnos y revelarnos en cada etapa de nuestra vida. 7. La paciencia de esperar su respuesta. Escuchar la voz de Dios no solo requiere la disposición para escuchar, sino también la paciencia para esperar. En un mundo que se mueve rápidamente, donde todo parece exigir resultados inmediatos, esperar en Dios puede ser una de las lecciones más difíciles, pero más poderosas que podemos aprender. A menudo, nos encontramos orando por respuestas, buscando dirección, pidiendo claridad en nuestra vida. Pero en lugar de recibir una respuesta instantánea, enfrentamos un tiempo de espera. Este tiempo de espera no es un vacío, ni un periodo de inactividad, sino un proceso divino, donde Dios está trabajando en nosotros, desarrollando nuestra paciencia, perfeccionando nuestra fe y preparándonos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Isaías 40:31 nos ofrece una promesa de esperanza en esos momentos de espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta imagen de la aguerrida águila, levantándose con nuevas fuerzas, es un recordatorio de que, aunque la espera pueda ser difícil, es en la paciencia donde encontramos la renovación y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La espera no es simplemente un tiempo de inacción, es un proceso activo, donde nuestras fuerzas se renuevan y nuestra fe es refinada. Cuando estamos en espera, hay una tendencia natural a sentir impaciencia o frustración. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Dios no llega tarde, ni tampoco nos deja esperando sin razón. Él tiene un propósito perfecto en cada momento de espera. Mientras aguardamos su respuesta, Dios está trabajando en nuestro carácter, moldeándonos para estar mejor preparados para lo que viene. En el proceso de esperar, aprendemos a depender más completamente de Él, a soltar nuestro control y confiar en su soberanía. La paciencia de esperar también es un ejercicio de fe. Cada día que pasamos esperando, estamos demostrando que confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso si no entendemos completamente ese plan en el momento. La espera nos enseña que la respuesta de Dios llegará en su tiempo, y ese tiempo será el momento más adecuado, el momento que Él sabe que será el mejor para nosotros. Aprender a esperar con paciencia nos ayuda a comprender que no solo se trata de recibir una respuesta, sino también de estar formados y preparados para esa respuesta. Durante la espera, es esencial mantener nuestra mente centrada en Dios y en sus promesas. En lugar de centrarnos en la ansiedad que genera la espera, debemos ocuparnos de mantenernos firmes en la fe, seguir buscando a Dios en oración y recordar que Él está con nosotros en cada paso del camino. El Salmo 27:14 nos dice: Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo no solo nos anima a esperar, sino a esforzarnos en la espera. La paciencia no es un pasivo esperar, sin hacer nada. Es una espera activa que nos lleva a fortalecer nuestra relación con Dios, a seguir buscando su voluntad y a permanecer firmes, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, cuando estamos esperando una respuesta de Dios, nos sentimos inseguros o vacíos, cuestionando si realmente estamos en el camino correcto o si Dios está escuchando nuestras oraciones. Sin embargo, la espera puede ser una de las maneras más poderosas en las que Dios trabaja en nuestra vida. Nos da el espacio para reflexionar,
para reconsiderar nuestras prioridades y para alinearnos más estrechamente con su voluntad. El silencio de Dios, en esos momentos, no significa que Él nos haya abandonado. Más bien, es un recordatorio de que Él está en control y que aunque no escuchemos su voz inmediatamente, Él está trabajando detrás de las escenas para traer lo mejor para nosotros. La paciencia en la espera también nos ayuda a discernir mejor la respuesta cuando finalmente llega. A menudo queremos respuestas rápidas, pero una respuesta apresurada no siempre es lo que necesitamos. La espera nos permite procesar, reflexionar y estar completamente preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Cuando la respuesta llega, la recibimos con un corazón dispuesto, sabiendo que Dios ha tenido el tiempo perfecto para responder. Al esperar con paciencia, desarrollamos un sentido más profundo de paz, sabiendo que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno, perfecto y agradable, y que llegará en el momento más adecuado. Además, al esperar, desarrollamos una mayor sensibilidad a la voz de Dios. La paciencia en la espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña a estar atentos a su voz, a su dirección y a su presencia en nuestras vidas. En el proceso de esperar, aprendemos a escuchar más claramente, a discernir la voz de Dios de otras voces y a ser más receptivos a su guía. En definitiva, la paciencia en la espera es un aspecto esencial para escuchar la voz de Dios. Aunque la espera puede ser incómoda y desafiante, es en ese tiempo de quietud y paciencia donde Dios puede hacer su obra más profunda en nosotros. Al esperar, aprendemos a confiar en su tiempo perfecto, a depender de su sabiduría y a prepararnos para recibir su respuesta con un corazón que está completamente dispuesto a seguir su voluntad. Así como el águila se eleva con nuevas fuerzas, nosotros también podemos elevarnos en la paciencia de esperar a Jehová, sabiendo que en su tiempo Él responderá y su respuesta será exactamente lo que necesitamos. Escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo requiere intención, disciplina y fe. Tienes que crear espacios de silencio, estar enraizado en su palabra, permitir que el Espíritu Santo te guíe y, sobre todo, ser obediente a lo que Él te dice. Recuerda que Dios siempre habla, pero para escucharlo necesitas callar las voces que te distraen y estar en completa disposición para recibir lo que Él tiene para ti. Si este video te ha hablado y te ha ayudado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Que Dios te bendiga abundantemente.